El miedo es la emoción más difícil de manejar. El dolor lo lloras, la rabia la gritas, pero el miedo logra instalarse silenciosamente en el corazón. Muy buenas noches. El escritor y conferenciante peruano David Fishman nos deja este desconcertante planteamiento. Alegría, sorpresa, rabia, tristeza, asco y miedo son las 6 emociones básicas del ser humano, comunes todas ellas a lo largo y ancho de la Tierra. Es por ello que no nos aventuramos a asegurar que todos hemos sentido en alguna ocasión miedo infundado. Por supuesto, no nos referimos a toparnos con un león dientes de sable y no salir despavoridos, pero, ¿saben? Ese temor ni siquiera está entre los primeros de nuestra sociedad actual. El miedo al rechazo, a la muerte o al dolor, a la pobreza e incluso el miedo al propio éxito lideran los principales temores de la población. Después, claro está, habrá que sumar los particulares de cada uno. Esos miedos que logran que dramaticemos una situación, exageremos el peligro y, sobre todo, subestimemos nuestra capacidad para enfrentarlo. Esta noche, en Todo es Posible, si lo crees, nos preguntamos hasta qué punto pueden afectarnos estos en nuestra vida cotidiana, nuestro avance e incluso en nuestra salud física. Para dar respuesta a todas estas cuestiones y, sobre todo, descubrir cómo enfrentarlo, contamos con el psicólogo y escritor Juan Ramón Rísquez. Juan Ramón, bienvenido. Hola Inma, encantado. Cuéntanos, dinos, ¿se puede vivir sin miedo? Sí, claro que sí, se puede vivir sin miedo, pero primero tenemos que saber a qué miedo nos tenemos que enfrentar. Pues si te parece vamos a desarrollar esto juntos, claro si eres tan amable, cuidado con el escalón. Bueno, Juan Ramón Rísquez ya es un conocido de nuestro programa, es la segunda vez que viene y enseguida verán por qué es la segunda vez que viene. Es natural de Gerona, actualmente reside en Zaragoza, desde donde una vez más, como decimos, ha tenido el gusto, ha tenido el honor de venir a visitarnos. Tenemos el honor de poder contar con él. Rísquez es psicólogo, escritor y consejero especializado en orientación familiar. Toda una carrera en la que la importancia del perdón ha tenido un valor que va más allá de lo meramente profesional. Y hoy, además, la victoria sobre el miedo. Bueno, Juan Ramón, muchísimas gracias, ya lo decíamos, por estar con nosotros esta noche, por venir desde Zaragoza y acompañarnos con esta segunda obra, Vivir sin miedo. Así es, bueno, primero déjame agradecerte la invitación, tu hospitalidad y para mí es un gusto evidentemente estar en este programa y bueno, resolver cualquier duda, cualquier pregunta, inquietud, pues para eso estoy. Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por este primer libro con el que te conocimos, sí. Hijo, perdona a tu padre. Sí. Bueno, un libro que está entre los 3 finalistas de Mejor Libro de Autoayuda y Superación Personal en los Premios Internacionales de Libros Latinos de Estados Unidos. Estados Unidos. Esto no es ninguna broma. Noticia reciente porque hace 6 días que me lo han comunicado. Para mí ha sido una sorpresa, te tengo que ser sincero, no me lo esperaba. Cuando envié pues, el libro a los premios, hombre, evidentemente uno quiere que lean tu historia y evidentemente si puede ser premiada, perfecto. Y sí, de momento está entre los 3 finalistas como Mejor Libro de Autoayuda por escritores latinos. Estos premios engloban lo que son escritores de tanto Iberoamérica en todo su sentido, Brasil, Portugal y España. Y bueno, en agosto sabré la posición en la que queda finalmente. Pero lo que a mí más me gusta es que haya podido impactar y llegar la historia que ahí cuento. Bueno, un libro que podemos ver ese programa en la página web, podemos ver en YouTube este programa, pero cuéntanos un poco, porque es una historia muy profunda la que pueden encontrar en este primer ejemplar, en la que no solamente cuentas tu testimonio de hijo de un padre extremadamente maltratador, sino que además das pautas, las mismas que te sirvieron a ti para poder sanar y efectuar un perdón real. Así es. Debo confesar que me resultó muy complicado poner en palabras lo que es una experiencia de vida traumática. Yo fui un niño traumatizado porque, como bien has adelantado, mi padre fue un hombre maltratador, psicológico y físico, además fue abusador sexual y él era una persona realmente muy cruel, sumado a que era alcohólico y ludópata. Yo crecí en una familia de 6 hermanos y cuando yo ya estaba en el hogar de niño, mis hermanos habían hecho su vida y estaba yo solo en ese ambiente junto con mi madre. Un ambiente de 17 años de malos tratos, con mucho miedo, que luego a continuación hablaremos, con terror, con pánico,
con miedo a morir y a ser dañado. Fui muy dañado, es verdad, yo y mi madre y el resto de mis hermanos, pero en la historia cuento cómo el perdón en mi vida pues tuvo un antes y un después en la historia, y cómo el perdón fue un medio necesario para yo conseguir la sanidad personal y el camino inicial de la restauración de todas las cosas. Un libro sin duda indispensable y que, bueno, que está nominado. ¿Cuándo sabremos el resultado de esa nominación? Pues el 20 de agosto en Los Ángeles se retransmite. Yo todavía no sé si voy a poder ir en persona, pero se retransmite el lugar donde queda, y más que nada a partir de ahí también es la posibilidad de poder tener publicidad y que llegue. En el fondo lo que a mí más me interesa es que este mensaje de esperanza, que yo no es que haya leído, estudiado, que también lo he estudiado en mi profesión, pero que lo he vivido en primera persona, pueda ayudar a alguien. Al final, todos los seres humanos necesitamos buscar un porqué a nuestro sufrimiento. Y yo he encontrado esa búsqueda en ayudar a otros niños que, como yo, pues estén pasando o ahora sean adultos y hayan pasado por situaciones de malos tratos. Hay esperanza y una nueva vida es posible. Bueno, enseguida estarán viendo ustedes en sus imágenes ese código QR con este libro, Hijo, perdona a tu padre, de Juan Ramón Rísquez, y pueden hacerse con él desde ya. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Bueno, pues ese es el libro del que estamos hablando, que está nominado como uno de los terceros nominados en los Premios Internacionales de Libros Latinos de Estados Unidos. Ahí es nada, o sea, no solamente es internacional, sino que es Estados Unidos, que no es poca cosa. Una enhorabuena por partida doble, porque además tu segundo libro, el que te trae aquí esta noche, Vivir sin miedo, ha recibido una mención honorífica en esos mismos premios. Exacto. Esto sí que también fue, eso es lo que yo llamo entrar por la puerta grande en el mundo editorial. Te tengo que decir que es una doble sorpresa y sigo sin creérmelo. Es complicado, es muy difícil cuando yo he hablado con escritores, porque yo estoy empezando y me dicen, este mundo es muy difícil porque se escriben miles de libros, se presentan en multitud de premios y es complicado. Y que entren dos en categorías distintas que han sido leídos por jurado distinto, pues me hace ver de que hay una línea conductora en la historia, de que hay una historia que contar. Me reafirma en que tenía que haberla contado y justo en este momento de mi vida, y bueno, y me anima pues a seguir contando porque hay mucho más que contar. Bueno, Vivir sin miedo suena ambicioso, sobre todo en los tiempos que vivimos hoy día, Juan Ramón. A la par que difícil. Si te parece, vemos juntos un pequeño vídeo de introducción en el que tú mismo nos cuentas un breve resumen de lo que podemos encontrar en tu obra, y a la vuelta juntos escudriñamos las claves. Perfecto, gracias. Lo vemos. Hola amigos, siento felicidad al poder presentaros a través de este vídeo lo que es mi segundo trabajo en forma de libro. Este segundo libro lo he querido titular Vivir sin miedo. El miedo es una emoción natural que todos los seres humanos sentimos en mayor o menor medida. Diríamos que el miedo en pequeñas dosis es saludable, pues nos previene de multitud de peligros. Pero también he querido explicar cómo el miedo, si no lo controlamos, si no lo sabemos gestionar, se puede volver muy incapacitante en nuestra vida, puede ser causa de mucho sufrimiento e incluso, llevado a su extremo, nos puede enfermar. He querido combinar lo que es mi profesión como psicólogo, psicología y Biblia, fe y ciencia, de una manera que las dos colaboren hacia el mismo objetivo, para dar herramientas útiles hoy en día para ser capaces de superar aquellos miedos que nos paralizan. Ya de antemano te doy las gracias si has decidido comprar este libro, y mi deseo es que sea una herramienta útil en tus manos para que puedas vivir sin miedo. Gracias. Muchísima información en algo que nos es común e inherente a todos como especie humana, y es el miedo. ¿Qué os parece si establecemos primero esas pautas básicas? Porque, Juan Ramón, ¿qué es el miedo? Bueno, pues el miedo se considera una de las 6 emociones básicas en todos los seres humanos. Sería una emoción innata, natural, que todas las personas tenemos, cuyo objetivo principalmente es prevenirnos de peligros. Si no tuviéramos miedos, nosotros adoptaríamos conductas que podrían dañarnos física o psicológicamente. Ya que tenemos miedo, nosotros evitamos peligros en general.
La particularidad del miedo es que es una emoción que la podemos vivir de forma desagradable, porque a nadie le gusta sentir miedo, pero gracias a que sentimos ese miedo nos previene de peligros. Es como un poco paradójico. Necesitamos sentir miedo. El problema viene cuando ese miedo es exagerado y nos puede paralizar y realmente nos puede dominar otras áreas de nuestra vida. En ese momento el miedo hablaríamos que es una emoción totalmente discapacitante y desagradable. Entonces, el miedo en pequeñas dosis sería una muy buena emoción. Podríamos decir entonces que existen diferentes tipos de miedos. ¿Hay, por tanto, formas de diferenciarlos entre sí, de nosotros poder saber cuándo es un miedo real, que de alguna manera me protege, o es un miedo que tengo que soltar, que tengo que liberar? Bueno, antes lo has dicho en la presentación, hay tantos miedos casi como personas, ¿eh? Realmente miedos tenemos a muchas cosas, aunque generalmente como seres humanos hay miedos habituales, como pueden ser las alturas, las agujas, los animales salvajes, los espacios cerrados. Todo eso se puede considerar en cierta manera normal y habitual en todas las culturas. El problema es cuando hay miedos que la mayoría no tiene, pero a ti personalmente experimentas esa emoción ante circunstancias o hechos o recuerdos que te generan esa emoción de miedo, que en un principio no deberían generarla. Por ejemplo, subir a un autobús. Subir a un autobús no conlleva un peligro para tu vida física ni psicológica. Es posible, y hay personas que se quedan paralizadas ante la idea, por ejemplo, de subir a un autobús, porque piensan que les va a pasar algo dentro. Ahí hablaríamos de un miedo patológico o un miedo imaginario. Ojo, imaginario no significa que no sea real, es real. Los miedos imaginarios se sienten como reales, pero son exagerados y son distorsionados. Ahí clasificaremos los tipos de miedo. Una emoción que es natural puede ser ante algo habitual, lógico, aceptado culturalmente, o hacia algo que vivimos como exagerado e incapacitante. Esa sería la diferencia, la incapacidad que provoca en tu vida. Entiendo que también tenemos que hacer hincapié en esos miedos provocados por traumas que de alguna forma aumentan esa proporcionalidad, ¿cierto? Evidentemente, cualquier trauma, sobre todo los vividos en la infancia, pero también en la edad adulta, ante una persona, un hecho concreto, un momento del día o en una situación, un espacio, es potenciador de miedos a largo plazo, en situaciones iguales o parecidas. Entonces, cualquier evento traumático, al final el trauma, ¿qué es? Es una experiencia sumada a una emoción que sobrepasa nuestra capacidad de soportar. Eso queda grabado en nuestra memoria, pero queda grabado en tal memoria que no la superamos. Continuamente lo estamos reviviendo. Y es posible que con los años, ante situaciones parecidas, se despierte la misma emoción de miedo que sentimos en el momento. Por ejemplo, sí. No, te iba a decir que este es sin duda un poco el caso que te ocurrió a ti, lo que te motivó a esta segunda obra, la situación vivida en tu infancia con tus padres, con tu padre en concreto, ¿cierto? Y de alguna manera conoces lo que es vivir aterrorizado y somatizar después ese terror. Exacto. En tu forma adulta. Decirte que mi situación es la situación extrema. Por suerte, los niños y las niñas hoy en día, la gran mayoría, no viven siendo maltratados y abusados. No es la realidad de la mayoría, pero sí que es cierto que existen niños y niñas hoy en día traumatizados que son maltratados, como me pasó a mí. ¿Qué siente que sufre un niño maltratado como yo? Pues vive con miedo continuamente, evidentemente, a la integridad física, a los golpes, a los insultos. Esos miedos forman parte de lo que sería la estructura de nuestra personalidad. Nos volvemos temerosos. Y a lo largo de la vida, en la adolescencia y en la edad adulta, niños que han vivido en contacto directo con el miedo de una forma patológica, puede ser que en la vida adulta tengamos miedo a cualquier cosa, como era mi situación. Miedo a hablar en público, miedo a salir a la calle, miedo a desmayarme, miedo a tener un ataque de ansiedad. Todos esos miedos de la edad adulta tienen su origen en una infancia de trauma. Estamos viendo ahora mismo en pantalla precisamente imágenes de tu niñez, así como imágenes de tu vida actual y cómo ese niño después se convierte en adulto, crea su propia familia y tiene que bregar entonces, como tú bien dices, con esos miedos que generó cuando era niño. Así es. El primer paso que hice y que todos tenemos que hacer es entender
y comprender hasta qué punto nuestra infancia ha influenciado en nuestro presente, cuál es el daño que hemos recibido en nuestra infancia, cuál es el modelo de educación que hemos recibido de nuestros padres y cómo nos ha afectado en el presente, para después, una vez lo aceptamos, le ponemos nombre, nos preguntamos, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué hago con toda esta experiencia negativa? Ese es el primer paso si quiero empezar una vida de sanidad y de restauración. Ser consciente de la influencia y abrir el corazón y reconocer que tengo miedo, como yo he puesto. Soy una persona con muchos miedos. Sí, son de mi infancia, son de mi pasado, pero me quiero enfrentar a ellos, porque he aprendido que huyendo, y eso lo hablaremos adelante, que es lo normal que hace la gente, es Evitar. como evitar. Sí. Esa es la estrategia que alimenta más el miedo. Hablamos ahora, si te parece, de esos miedos, porque en el caso que estás hablando ahora, entre comillas, se puede presuponer que una situación violenta, una situación traumática te puede llevar a esto. Pero háblanos de la subjetividad de la percepción, porque una vez escuché o leí esto de que no vemos las cosas como son, sino como somos. ¿Hasta qué punto nos puede afectar nuestra percepción? Mira, para que se desarrolle nuestro yo, nuestra personalidad, depende de varios factores. Uno será la educación de nuestros padres. 2, las experiencias que vivamos a lo largo de nuestra vida. La que más nos afectan serán aquellas experiencias de la infancia. Y 3, y la más importante, la interpretación, es decir, el significado que le doy a ambas situaciones. Es decir, lo que mis padres me han dicho que es el mundo y cómo me debo enfrentar a él, y lo que yo he vivido. No todo el mundo ha vivido maltrato, abuso sexual. ¿No? Sí, claro. En mi caso es lo que mi padre me ha enseñado de negativo, más la experiencia traumática que he vivido. ¿Y qué interpretación le doy yo a eso? Yo puedo elegir dos caminos, y cualquier persona puede elegir dos caminos. El papel de víctima, el decir, mira cuánto daño me han hecho, y es un papel que funciona, respetable, yo lo entiendo, y que despierta pues compasión, pero no es un papel que te permite crecer y madurar, porque te mantiene atado a esa situación. Vives toda la vida como víctima. Yo elegí un camino más doloroso, porque sanar duele. Y yo siempre lo digo, no, soy realista, sanar las heridas hace daño. Es enfrentarme al miedo, enfrentarme a la situación y darle un sentido diferente. Por ejemplo, cuando mi padre me decía 1000 y una vez que yo era lo peor del mundo, yo tenía dos opciones, creérmelo o no creérmelo. Yo escogí no creerle. Y eso es una decisión con cada uno de los mensajes que recibimos, de nuestros padres sobre todo, y de las experiencias de la vida, con personas que tienes mucha confianza, con personas de autoridad, pues si estás en una iglesia con tu pastor, lo que diga de ti, bueno, con tus profesores, bueno, al final la interpretación marcará la diferencia. Muy interesante todo lo que nos estás contando. Ustedes, si quieren acceder a este libro que nos está presentando su propio autor, Juan Ramón Rísquez, aquí tienen el libro en este código QR. Simplemente tienen que acercar su móvil y podrán hacerse con un ejemplar de este imprescindible manual. Juan Ramón, según tu experiencia, ¿cuál dirías que son los temores más recurrentes y, digamos, nocivos para el ser humano? Bueno, el miedo se alimenta de la inseguridad, de todas nuestras inseguridades. Cuanto más inseguros somos, más miedos vamos a tener. Los miedos más recurrentes van a depender de las personas, pero sobre todo, en esta sociedad en la que vivimos, es el miedo al fracaso. No se nos enseña qué debemos hacer con el fracaso ni con el error. El error y el fracaso forma parte de la vida, forma parte de la enseñanza. De ahí luego nos viene muchas personas que son perfeccionistas. Y se pone como un valor el perfeccionismo, pero el perfeccionismo es la incapacidad de disfrutar, de aceptar, ¿no? Y de disfrutar de los aciertos y de aprender de los errores. Yo así defino el perfeccionismo. No disfrutas. Porque nunca es suficiente, por bien que esté, nunca es suficiente. Pero si hubiera... Exacto. El miedo a hacer las cosas mal. Es muy importante también el miedo a la opinión de los demás. Vivimos muy sometidos a qué van a decir los demás de nosotros, porque parte de nuestro valor como seres humanos depende de nuestro entorno, de los inputs que recibimos del entorno.
Somos seres necesitados. Cualquier niño o niña nace con necesidad de amor y de aceptación. Si no recibe amor y no recibe aceptación, la va a buscar de adulto. Y hay muchos adultos con hambre de amor. Muchos hombres y mujeres adultos con hambre, necesidad de aceptación, porque no fueron aceptados por sus padres. Entonces es un hambre que el adulto no te puede dar y viven eternamente con hambre de aceptación. Y hay un terror a llevar la contraria, a decir no. Yo me encuentro muchos casos de personas que no saben decir que no. Porque si dicen que no, se van... Tienen miedo a ser rechazados. Tienen miedo a decir, pues no quiero saber nada de ti. Bueno, pues a lo mejor no tiene que estar en tu vida esa persona. Debemos aprender a saber decir no a la cantidad de sufrimiento que soportamos en nuestra vida. De alguna manera aprender a vivir sin cargas, sin esas cargas, esas Exacto. cadenas que nosotros mismos pensamos que son imprescindibles. Nos tenemos que preguntar si nuestro valor depende de nosotros por quienes somos o depende de lo que digan los demás de nosotros. Esta reflexión no la tenemos que hacer todo. Cuando tú te miras al espejo, primero, si te valoras o no, y si te valoras, ¿dónde buscas el valor? Yo como creyente, mi valor viene de Dios, de lo que Él dice de mí. Eso a mí me permite no depender de lo que dicen las demás personas de mí. ¿Significa que ignoro lo que dicen de mí? No, no lo ignoro, porque evidentemente a todos nos gustaría que nos aceptaran. Pero tenemos que aceptar, valga la redundancia, que no podemos caer bien a todo el mundo. Esto que es tan sencillo de decir, muchos no lo viven bien, Inma. No podemos caer bien a todo el mundo, porque si pretendemos caer bien a todo el mundo, primero nos vamos a agotar y segundo, dejaremos de ser nosotros mismos. Y llegará un momento, como algunos casos que me plantean, que yo digo, ¿quién eres tú? Cuando llevas toda la vida buscando agradar a los demás, ¿tú quién eres? ¿Existe alguna clave o algún termómetro, por decirlo así, en el que podamos equilibrar esa necesidad como seres humanos de vivir en sociedad, de tener amigos, de tener familia, de sentir el amor de los que nos rodean, sin que eso nos condicione en nuestra vida? ¿Hay alguna forma en la que podamos decir, esto sí, pero todo lo que supere hasta aquí ya está siendo dependiente? Los límites que estás hablando los va a poner cada uno. No hay un límite perfecto y estándar, dependerá de cada persona. Mira, nuestros límites físicos son muy claros. Cuando alguien me toca la mano está tocando un límite físico, pero los límites psicológicos, ¿cuáles son? ¿Hasta dónde permito que una persona gobierne mi vida? ¿Cuándo de poner ese alto? Lo vas a tener que poner tú misma, cada uno lo tendremos que poner. El límite que no se puede saltar primero es que haya un abuso y un maltrato, es decir, lo que recibimos del exterior, ya sea personas significativas como padres, pareja, hijos, etc., si dañan nuestra integridad psicológica y física, tenemos que decir basta. Porque nuestra identidad se nutre del amor, del respeto y del propio valor. Si alguien te dice algo que a ti te está dañando, tienes todo el derecho de decir no, hasta aquí. Ese es un límite que tenemos que establecer cuando nos están hiriendo. Por eso también depende. Hay personas que se le hiere con más facilidad y hay personas que se le hiere con menos facilidad. Ahí no hay el mejor ni el peor. Sencillamente respetemos los límites de los demás y nunca busquemos hacer daño al otro o manipularlo, porque hay muchas personas expertas en manipular para conseguir de forma egoísta sus propios objetivos. Sí, hacerte sentirte mal a ti por Culpable. Algo que han hecho ellos previamente. Exacto, eso es un mecanismo que es la proyección. Te proyectan en ti lo que ellos hacen. Bueno, hablaremos de todo esto y también hablaremos de cómo bregar con esos temores y nuevos que seguro que les van a sonar. Lo hacemos después de esta pequeñísima pausa esta noche en Todo es Posible si lo crees. Les invitamos a vivir sin miedo, que sí, que es posible. Volvemos enseguida. Volvemos en 3 minutos. Existen luces que te absorben, te distraen, luces que te ciegan, que te cautivan, te divierten,
Luces que te hacen perder el enfoque. Luces que te apartan del camino. Pero existe una, más potente, que devora las tinieblas. Una luz que disipa las dudas. Consume la confusión. Que ordena y muestra el camino. Que te inunda de paz. Jesús, la luz del mundo. Porque muchos nos tomamos en serio nuestra imagen. Y cuando hay un cambio, mucho más. Vida RTV Plus. Porque el mejor cambio lo das tú. ¿Sabías que somos luz? Luz de aquellas que no se apagan en ningún momento, que alumbran nuestros hogares y también hogares necesitados. Hay personas en el mundo que esperan encontrarse contigo en algún momento del día y ser impactados por el amor de Jesús que hay en ti. Como aquel mesero que se levantó para ir a trabajar, pero antes de salir recibió malas noticias, que iba a perder su casa. Al mismo tiempo le avisaron que era su último día de trabajo y una llamada del hospital le dio malas noticias acerca de la salud de su madre. Aún así, en su día gris fue a trabajar y ahí se encontró contigo. Y por su día oscuro y gris no te atendió bien. Y tú, como no fuiste bien atendido, decidiste pagar mal por mal. No solo no le diste propina, sino que tampoco le hablaste de Jesús. Y sí, formaste otro espacio negro en su día oscuro. Pero ¿qué tal si hubieras dejado a un lado tu orgullo y hubieras decidido ser luz? Él diría algo así: hoy tuve un terrible día. Hubiera sido el peor día de mi vida, pero alguien apareció en mi mal día y trajo un poquito de luz. Nunca sabes qué está pasando en las personas que en ocasiones sin querer te hacen daño. Tú solamente preocúpate por ser luz y harás la diferencia en la vida de aquellos que se crucen en tu camino. Un buen momento para ver Altar 724. Disfruta de tu mejor momento. Seguimos en Todo es posible si lo crees. Esta noche les ayudamos entre todos a combatir el miedo, porque sí es posible vivir sin miedo. Y nos lo está enseñando hoy el autor de este libro con ese mismo título, Vivir sin miedo, Juan Ramón Rísquez. Bueno, Juan Ramón, antes de esta pequeña pausa nos quedamos hablando de esos temores, por ejemplo, a la hora de poner límites, temores a no ser aceptado o ser rechazado en la sociedad. Sin embargo, hay temores que incluso pueden sernos favorables e incluso recomendables. Sí, pues mira, lo pongo en el libro porque para mí el mayor de los temores que es recomendable y cuanto más tengamos mejor sería el temor de Dios. Yo como creyente no puedo contar algo diferente a lo que he vivido en primera persona. La Biblia habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis de qué sabio es tener temor de Dios. Pero el temor de Dios hay que aclarar que no es miedo a Dios, que nos vaya a hacer daño. No, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que quiere tener paz en nuestra vida, vivir en nuestra vida, sanarnos, restaurarnos. Entonces, ¿por qué es útil el temor de Dios? Porque el temor implica que nos vamos a evitar hacer cosas que a Él le van a dañar y que nos van a dañar a nosotros también. Por extensión nos perjudican. Nos van a perjudicar. Entonces, cuando uno teme a Dios, teme que hay una justicia y sabe que según lo que siembres, así vas a segar. Entonces, ese es un buen temor que durante la vida deberíamos practicar. Decir, ante hacer una cosa correcta o algo incorrecto, mira, lo incorrecto no lo haré porque temo al Señor, porque Él es justo y no porque Él me vaya a castigar, que a veces lo hace, sino porque yo voy a recibir las consecuencias de mis malas acciones. Ese sería un temor santo, como dice la palabra de Dios. Y que de alguna manera, ¿verdad?, podemos aplicarlo al resto de temores o circunstancias que nos preocupan en base a realmente esto es un temor que está en favor de mi vida, de preservar la vida, o realmente es un temor
que más bien lo único que está haciendo es deteniéndome. Esos miedos que nos esclavizan. Hablamos de palabras mayores, Juan Ramón, cuando nos dirigimos al miedo que puede desembocar en pánico. Sí. ¿Cuándo será esa circunstancia? ¿Cuándo podemos estar cautivos de esta situación? Mira, los trastornos de pánico serían como miedo al miedo. Es decir, cuando la emoción principal es el miedo y está alterando todas las actividades de mi vida. Cuando el miedo está presente desde que me levanto hasta que me voy a dormir y afecta a mi libertad, me bloquea, etcétera, puedo desencadenar o ataques de ansiedad o, llevado a su extremo, un trastorno, una enfermedad mental que al fin y al cabo es un mal funcionamiento de algunas áreas del sistema límbico cerebral, funcionan incorrectamente de manera que nos hacen responder con miedo a situaciones que nunca deberíamos temer. El problema de los ataques de pánico, de los trastornos de ansiedad, que es el miedo al miedo, es que se presentan en momentos que uno no se lo espera y bajo circunstancias que no deberíamos temer. No se sabe el por qué, pero aparecen y tanto como vienen, también se van. Entre ellos, por ejemplo, los recurrentes, que además en el libro lo mencionas, Sí. Caminar por una calle Sí. oscura, un espacio cerrado. ¿Cómo podemos enfrentarnos o cómo puede enfrentarse nuestra audiencia a este tipo de temores? Vamos a ver, hablando del miedo en su extremo, que se le considera dentro de cirugía como una fobia, que es un temor irracional hacia un objeto o hacia una situación o incluso hacia un recuerdo, tenemos que entender que para vencer este tipo de miedos irracionales que son enfermizos, lo que se suele hacer, que son las conductas de evitación, es justo lo que mantiene el miedo. Me voy a explicar. Cuando tenemos miedo a algo, un perro, una noche oscura, un trueno, un ascensor, lo habitual, nuestra respuesta instintiva, porque recuerda que el miedo nos dice que nos va a prevenir de peligros, es huir. Evitarlo. Evitarlo. Se llama estrategias de evitación. Todas las estrategias de evitación que hacen todas las personas son las que fomentan más el miedo. Para vencer un miedo solo hay un camino, es enfrentarlo. Estrategias de enfrentamiento se llaman. ¿Y qué hacemos, Juan Ramón, cuando ese miedo no es material? Por ejemplo, el miedo a la muerte, el miedo a lo imprevisible. ¿Cómo vencemos un miedo de algo de lo que puede ocurrir y que en la mayoría de los casos, como se suele decir, extendemos cheques que luego no vamos ni a cobrar? ¿Qué es ese miedo? Vamos a ver, ese es un temor muy habitual, porque nosotros tememos la incertidumbre. Cuando no controlamos algo o cuando desconocemos algo que hay más allá, por ejemplo la muerte, tememos lo que no podemos controlar. En el fondo de ese miedo hay otro miedo, porque el tema de los miedos es que unos se alimentan de otros. Debemos ir al origen, que es miedo a no controlar lo que suceda en mi vida. Ese es el miedo que hay que atacar. Hacer ver a la persona o ser consciente de que nosotros no podemos controlarlo todo. Por más que queramos, el perfeccionista querrá el 10. ¿Y qué hace cuando consigue el 9? ¿Cómo se siente? Fracasado. Fracasado. Esa es una distorsión, es una mala conclusión, porque deja de ver 9 puntos que ha adquirido y le queda un poquito más. ¿Cuál sería la conducta aceptable? ¿Qué puedo hacer para conseguir ser mejor la próxima vez? Punto. Y segundo, ¿y si no lo consigo, qué pasa? Es decir, ¿y si suspendo? Luego volveré a la incertidumbre. ¿Y si suspendo? ¿Qué puede pasar? En el fondo, si valoramos las reales consecuencias que pueden suceder si se cumplen nuestros miedos, no son ni tan exageradas. Y la mayoría de miedos, si lo piensas, y cualquiera que nos escucha, la mayoría de nuestros temores nunca suceden. Y por eso yo quiero desenmascarar el miedo. Porque el miedo se aprovecha de la incertidumbre y de ¿y si tal vez? Bueno, no me voy al ascensor porque ¿y si se cae? Bueno, pero ¿cuántos ascensores están cayendo cada día? Es que el riesgo es tan mínimo. No me subo a un avión porque ¿y si se cae el avión?
realmente nuestros miedos, la gran mayoría, nunca se cumplen. O sea, lo que nos propones esta noche es literalmente sentar a ese miedo delante de Y hablar ti con él. y decirle, ¿y qué? ¿Y ¿Y qué qué? más? ¿Y qué más? Y sobre todo, ¿y si sucede, qué me puede pasar? Por ejemplo, tengo que hablar en público y ya empiezo con taquicardias, ya empiezo con nervios. Ay, no me va a salir bien, no me va a Me voy a hacer quedar eso, en blanco. me voy a quedar en blanco, no sé qué, no sé cuándo. Vale, perfecto. Pues primero, ¿qué debes hacer? Bueno, lleva unos apuntes, lleva un guión, no pasa nada. Una estrategia muy habitual y que es muy buena, decir, bueno, público, estoy un poco nervioso, pero es normal, es hacerte sentir a los demás que eres normal y corriente. Pero imagínate que te quedas en blanco. ¿Y qué? Razona con el miedo. ¿Qué puede pasar? ¿Que el mundo te va a odiar? ¿Que el mundo se va a reír de ti? No, porque tus miedos son los mismos miedos que le están pasando a otras personas. Hay muchos ahí sentados que ni se subirían. Le pasa lo mismo. Entonces, ahí es cuando yo digo, no exagerar los miedos, porque es una distorsión cognitiva muy habitual, somos muy tremendistas y al final siempre pensamos en lo peor y es que lo peor nunca llega. Y por último, si no te sientes capaz de enfrentarte a un temor, a algo concreto, un autobús, hablar en público, exponerte a un animal, de golpe la mejor estrategia se llama de exposición progresiva. Está demostradísimo por la psicología que para vencer a un miedo hay que exponerse a él en pequeñas dosis. Es decir, debemos tolerar en nuestro cuerpo pequeñas dosis de miedo, que biológicamente es de ansiedad. Porque si nos exponemos abiertamente a lo que tememos, nos podemos bloquear. Y llegamos a la conclusión de que no valemos. Entonces, yo me expongo un poco, 5 minutos, y me retiro. Y siento cierta ansiedad, y me voy. Hasta el día siguiente 5, cada día, y cada día 10, y luego 15, y luego 20. A medida que tu cuerpo empieza a sentir miedo y ansiedad en pequeñas dosis, tu cerebro se está dando cuenta que no le pasa nada. O sea, poco a poco descartamos, Se llama exposición progresiva. Descartamos, el niño tiene miedo al agua, lo cogemos y lo tiramos a la No, piscina. para nada. Poquito Poco a poco, poco. se vaya acercando. La patita, la manita, con Y eso- papá, eso con que lo mamá vemos- y hoy nada más. Y eso que lo vemos tan claro en un pequeño, con nosotros también. Que a Igual. veces nos olvidamos de que también tenemos que ir poquito a poco. Pero porque tenemos que tener en cuenta una cosa, no es porque seamos peor que nadie, es que el miedo utiliza unas vías que son muy emocionales, muy racionales. El miedo está en nuestra personalidad como una herramienta dada por Dios para protegernos del miedo, de los peligros, perdón. Entonces, si sentimos miedo, nuestra tendencia es a huir, es normal. Claro, como bien explicas en tu libro, nosotros tenemos miedo al fuego porque quizá en algún momento nos quemamos. Y eso hace que cuando vemos Exacto. algo en llamas o hay fuego, no nos acerquemos a tocar esa llama. Nuestros padres lo dicen, no toques el fuego que te vas a quemar. Eso es un miedo cultural nuestro. Que nos O- preserva la vida. Nos preserva. Por eso el miedo es bueno, y siempre lo digo, es bueno, en pequeñas dosis. Estamos hablando que acabamos de pasar, estamos transitando en algunos casos, bueno, una pandemia, la guerra de Ucrania, una recesión económica. ¿Cómo afectan, Juan Ramón, los medios de comunicación en este bombardeo incesante de malas noticias y miedo? Mira, si viniera un extraterrestre a la Tierra y pusiera a la televisión las noticias, pensaría pensaría, la Tierra es un lugar enfermo que no queremos ni pisarlo nunca más. Porque los medios de comunicación, ¿qué noticias nos muestran? ¿Nos muestran la realidad? No. Una parte de la realidad y además interesada. Si eso, que son estímulos que nos van bombardeando cada día, si a los adultos ya difícilmente pues los podemos así como ignorar, un niño no lo puede ignorar para nada. Eso es una información que le entra. Todas las noticias que recibimos por vista y oído son como semillas que vamos sembrando en el corazón de un niño. Y esto quiero que quede claro. ¿Qué semillas estamos sembrando en los corazones de nuestros hijos? ¿Qué palabras les estamos diciendo? ¿Qué están viendo en la televisión? ¿Qué están estudiando en el colegio? Son semillas. Y luego nos sorprende que en la adolescencia aparece el árbol de la rebeldía, el árbol de la delincuencia, el árbol de la pornografía, el árbol de la masturbación, el árbol de acosar sexualmente a las chicas jóvenes. Ah, bueno, pero ¿qué se les sembró ¿De dónde viene? de niño? Es muy importante que tengamos en cuenta que todo lo que entra por nuestros sentidos, todo queda en nuestra memoria. Dios nos ha hecho de tal manera que el reseteo emocional no existe. Eso es en los ordenadores. Los seres humanos grabamos en nuestra memoria todo lo que vivimos. Y ojo, lo que nos impacta
lo vivimos a un nivel y lo guardamos como a un nivel inconsciente. Como si tuviéramos una biblioteca y dijéramos en la parte de abajo más escondido están esos libros de esa experiencia. Que estén ahí también implica que nos pueden estar afectando en nuestra vida presente. Entonces, qué importante es cuidar al niño, instruirlo desde que es niño en las correctas enseñanzas. Lo que te decía, en tu libro vemos que la respuesta fisiológica al miedo, una de las respuestas, por ejemplo, es la ansiedad, producida porque dramatizamos una situación, exageramos el peligro y subestimamos nuestra capacidad para enfrentarlo. Exacto, exacto. ¿El miedo qué es? Uno dice, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? ¿Cómo se nota? El miedo se siente en el cuerpo. El miedo se siente en el cuerpo como una reacción fisiológica. El miedo no es una emoción que está en el aire, es una emoción que se siente como todas las emociones, como la alegría, como el asco, como la ira. ¿Cómo se siente el miedo en el cuerpo? A través de lo que sería la ansiedad, que sería el miedo llevado de una manera que provoca sufrimiento, pero fisiológicamente, pues temblores, taquicardia, sensación de palidez, aumenta el ritmo cardíaco, se dilatan las pupilas, empieza la sudoración. Todo eso es lo que sentimos todos los seres humanos ante situaciones que a nosotros nos dan miedo. Gritas, lloras, y la respuesta habitual es huir o bloquearnos. Típicos casos de personas, lamentablemente, que han sido violadas y se han quedado esas mujeres bloqueadas, que no han sabido qué hacer. Es la reacción extrema al miedo. Lo menos habitual es enfrentarnos a él. ¿Qué hacemos en ese caso? En el caso de que tengamos una persona con cierta tendencia a la ansiedad, ¿cómo podemos bloquear esa situación de miedo que nos desemboca en un episodio de ansiedad? Bueno, primero tranquilizar. La ansiedad no nos enferma ni nos mata, ni nos va a dar un ataque al corazón. Y lo digo sabiendo por qué, porque yo he sentido y he vivido lo que son ataques de ansiedad. Cuando uno siente ansiedad y siente esos síntomas, no se los está inventando, lo siente. El tema es que los interpreta como la antesala a una catástrofe. Todos los que nos pueden estar viendo, como yo que lo he vivido, sabemos que cuando sentimos ansiedad o tenemos un ataque de ansiedad, esos síntomas los interpretamos como que nos vamos a morir, nos va a dar un ataque al corazón o nos vamos a volver locos. Esas son. Pero es una sensación inminente de muerte súbita. Es muy desagradable, que solamente quien lo ha sentido lo puede entender. ¿Qué sucede? Que eso pasa. Es que esa emoción pasa y dura pocos minutos. Para desenmascarar el miedo y vencer la ansiedad tenemos que entender qué me está pasando en el cuerpo. Por eso el conocimiento de lo que me está pasando es muy importante. Es una descarga de adrenalina, noradrenalina, cortisol, de una serie de hormonas por nuestra sangre que hace que se tensen los músculos. ¿Y dónde viene el problema? Que empiezo a pensar que algo me va a pasar. Ahí es donde debo cortarlo. No me va a pasar nada. Si no soy capaz de decir no me va a pasar nada, tengo que decirme a mí mismo, ¿y qué pasa? ¿Y si sucede, qué pasaría? Volvemos otra vez a esa inversión del preguntarle a ese propio tema. Al miedo. Estamos hablando de pánico, de ataques de pánico, ansiedad, que son de alguna forma consecuencias exacerbadas de mantener al miedo en tu vida, de que sea tu compañero de viaje. Exacto. ¿Existe alguna patología, o más bien una tendencia que te pueda provocar ansiedad, algún sota caballo rey que te diga esta situación, si la llevas a lo largo, te puede desembocar en un episodio de ansiedad? Vamos a ver. Hablaríamos en un principio de unos factores que se llaman factores biológicos de predisposición al miedo. Parece ser que hay cierta tendencia en algunas personas a responder con respuestas de ansiedad y de miedo a situaciones que habitualmente el resto de personas no responden de esa manera. Cierta vulnerabilidad en nuestros genes existe, pero no es la más importante. Hay que tener en cuenta que sí que es verdad, ¿eh? También vemos muchos modelos de familia donde los padres, el padre o la madre, tienen episodios de ansiedad o de ataques de ansiedad. El niño aprende ese modelo de reaccionar a según qué eventos. Y gestiona, por tanto, Entonces aprende ese modelo como que es un modelo aceptable para responder en sociedad. Entonces, padres o madres con trastornos de ansiedad suelen influenciar en hijos que suelen tener
trastornos de ansiedad porque lo han aprendido de niños. Ojo, hay que quitar la culpa, no se aprende de adulto, se aprende de niño, en los 5 o 6 primeros años de vida. ¿De acuerdo? Entonces el niño en ese momento estaba aprendiendo. Fíjate, al final el padre te tiene que enseñar cómo te tienes que mover por el mundo. Si tu padre te enseña que la ansiedad hay que responder así a los problemas de la vida, el niño aprende a responder así, ¿vale? Habría que cortar con esos patrones. Y también, por ejemplo, una vida de estrés. El estrés continuado en la vida, que genera cortisol, adrenalina, un nivel de se llama hiperactividad en la vida, que estás siempre como, no se te puede decir nada porque saltas a la primera, que tienes ataques repentinos de ira, de llanto, de impotencia. Bueno, un nivel elevado de estrés en nuestra vida también nos puede desencadenar en la vida adulta problemas de ansiedad y trastornos de ansiedad. O sea, ojo con esos niveles excesivos de trabajo, de estudio, lo que sea. Cualquier exceso puede desembocar en... Porque la mente es muy sabia. Estamos programados por Dios para sobrevivir, Inma. Nunca nos olvidemos. Estamos programados para sobrevivir. ¿Por qué? Porque el mundo que nos rodea es un mundo hostil, negativo a nosotros. Entonces, nosotros respondemos de esta manera a lo que interpretamos que es negativo. Si yo en mi cuerpo durante años estoy sometido a estrés continuo, mi cerebro me está diciendo, este tipo de vida me va a dañar. Y yo, como soy el cerebro, no me quiero dañar. Pues lanzo un ataque de ansiedad para que te pares. Por eso en este caso los trastornos de ansiedad, la ansiedad sería la mente diciéndote que ya no puede más. Además, Juan Ramón, físicamente la tensión por el miedo nos puede incluso desembocar en contracturas e incluso artrosis en un futuro. Sí. El miedo, las emociones estas tan extremas, este sufrimiento de estrés continuado en nuestra vida, nosotros lo somatizamos, unos más que otros. Sigue siendo lo mismo. El cerebro tiene herramientas para decirte por aquí no vayas. Si no me haces caso con un trastorno de ansiedad, me vas a hacer caso por una depresión. Y si no me haces caso con una depresión, me vas a hacer caso con un daño físico. Te voy a dar una úlcera, te voy a dar un ataque al corazón, te voy a dar artrosis. Pero que tu cuerpo te lo va a decir, pero detente. Muchas veces dice, mira, en lo mejor de mi vida, cuanto más trabajo tenía, ¡pum!, una enfermedad. Es que tu cuerpo te ha dicho, basta, por ahí no sigas. Lo que quiero también ver, que en Dios, a pesar de que la ansiedad es negativa, los trastornos son de mucho sufrimiento, en Dios también nos enseñan, podemos aprender, no es el final de la vida, podemos ayudar a otros cuando entendemos lo que es el miedo y de qué se alimenta. Hay una cosa que te quería comentar, el miedo se aprovecha de algo, y yo también lo voy a desenmascarar, se aprovecha del silencio. Cuando tenemos miedo, tenemos tendencia a huir. A ocultarlo. Pero huir no solamente físicamente, sino a callar. ¿Cuántas personas que tú conoces, o los que nos oyen, te han dicho, tengo miedo en la vida? Muy pocos. Sí, es como un tabú, como vergonzoso, claro, ¿verdad? Es vergonzoso, es abrir tu corazón. Le pasó a Adán y Eva. Se separan de Dios, entra el miedo y sintieron vergüenza. El miedo da vergüenza y la vergüenza nos da temor. Entonces, como el miedo provoca que nos callemos, por eso yo en el primer libro decía, el sufrimiento silenciado de los hijos, el miedo patológico está creado de tal manera que como tú te callas, como no buscas ayuda, como piensas que tú tienes un problema, si eres cristiano piensas que claro, no tienes fe, la gente te da consejos que no te ayudan, tienes que orar más, tienes que leer más la Biblia, sí, pero no para eso, para otros temas sí, pero no para el miedo. Sí, tienes temor a exponerte, a quizá en la comunidad, porque tú es que tienes algo encubierto, que tienes un espíritu, algo de tu pasado, de tu algo padre. Estarás haciendo mal. Pues el miedo hace que te calles y mientras te callas, el miedo permanece. Gana terreno. Y gana terreno, y es que el miedo cada vez quiere más. ¿Cuándo considerarías que una persona es necesario que pida ayuda médica? Cuando vea y sienta en su vida que tiene temores que no le hacen ser feliz, que les incapacitan. Hay miedos que no incapacitan, por ejemplo, tengo miedo y terror a subir un avión. Bueno, la incapacidad es relativa, la puedo solucionar no viajando nunca en avión. Y esta gente pues a lo mejor no busca ayuda, pero ¿y el miedo a salir a la calle? Eso te limita totalmente. El miedo hará que acabes tus días encerrado en tu salón. Y el miedo a hablar en público, hombre, pues te limita. Quizá no tanto como salir a la calle, pues al final dejarás de empezar
a sociabilizar, a tener amistades, te irás recluyendo. Hay miedos que incapacitan. Miedo, por ejemplo, a subirte a los medios de transporte. También incapacitan mucho. Ahí animo que se busque ayuda. ¿Cómo? Hay que exponerse poco a poco al miedo. Más o menos nos lo has dicho a lo largo de toda la noche, pero hay una clave que has dado y es, por ejemplo, para el que es creyente no hay nada como volcar todo ese miedo y esa ansiedad precisamente en el dador de la vida. Pero ¿qué hace una persona que no tiene fe? Una persona que no cree, que aún no ha tenido esa oportunidad de conocer a Cristo. ¿Cómo puede una persona inconversa vencer esos temores? ¿Algún tip, alguna ayuda? Bueno, yo invito a cualquier inconverso, siempre le digo que para vencer sus miedos, el autor de la vida es el que le va a ayudar a vivir sin miedo. Pero si al final no quiere optar por esos recursos, pues utilizaremos los recursos que Dios nos ha dado, como puede ser la psicología, todas las técnicas y estrategias que existen para vencer los miedos de una manera que te permitan vivir de una forma funcional. Que busquen ayuda a buenos psicólogos, buenos terapeutas, para que le den herramientas, para que cuando detecte en él mismo, por ejemplo, algo que se le está escapando de su control y le da miedo, pues vamos a racionalizar ese temor y le vamos a ayudar. Yo siempre le digo lo mismo, le vamos a ayudar y se le va a ayudar siempre de forma parcial, eso sí. Yo siempre invito que a un no creyente que busque ayuda en la psicología, que se acerque a Dios, que lo conozca, que entienda que en Dios todos los grandes interrogantes de la vida o grandes temores, pues al menos van a obtener una respuesta. Quizá no la que uno espera, pero una respuesta va a tener. Dios nos invita a que nos acerquemos a Él confiadamente, a que le entreguemos todos nuestros miedos, nuestros temores. Él no nos juzga, Él nos ama a pesar de cómo somos. Entonces, al no creyente, evidentemente, le hablo de técnicas, pero siempre le acabo hablando de Dios. Y por supuesto también algo que nos funciona para todos y en este caso en concreto también el hacer deporte, la liberación de endorfinas. Sí, claro, hay herramientas que Dios nos ha dado, una correcta alimentación, por supuesto, no consumir drogas, no abusar del alcohol, tener una disciplina corporal, porque al fin y al cabo segregas hormonas placenteras como la serotonina. Al fin y al cabo, y en la Biblia aparece, nosotros tenemos que llevar vidas equilibradas. La inteligencia, la sabiduría está en el equilibrio, en vivir sanamente, en cuidar tu cuerpo. ¿Sabes lo que sucede, Inma? Nosotros en esta sociedad en la que vivimos valoramos mucho el cuidado del cuerpo. Hay los gimnasios, hay tanta cantidad de deportes para realizar, pero bueno, ¿y el gimnasio de la mente? Y el deporte de la mente, ¿por qué no cuidamos nuestra forma de pensar? ¿Dónde vas? Lo que vemos, lo que oímos, sí. Claro, todo el mundo obsesionado con el cuerpo. Y yo como psicólogo siempre digo lo mismo, pero si el cuerpo es algo que va envejeciéndose y además el cuerpo se va estropeando, lo que no se estropea nunca es nuestra mente es la que cada día crece y madura. Es posible vivir sin miedo, pero claro, te lo tienen que contar, te lo tienen que decir. La gente no encuentra en ningún lugar. Tú no puedes ir a la farmacia, quiero vivir sin miedo. Vas a la biblioteca, quiero vivir sin miedo. ¿A dónde vas? Esta sociedad no trata estas situaciones así, no nos enseñan desde niño. Claro que el cuerpo está bien cuidarlo, pero yo, de verdad, quiero que la gente tome conciencia qué importante es lo que pensamos, cómo pensamos, la higiene mental, qué importante para evitar vivir con miedo. ¿Cuáles son mis pensamientos? Sacarme todo lo tóxico de mi vida, todas las falsas ideas que me he ido creyendo. Yo hablo mucho, por ejemplo, de detectar las mentiras, porque el miedo se alimenta de las mentiras. Detecta las mentiras que te has creído en esta vida. Ponlas en duda y ponles una verdad a su lado. Y créete las verdades. Sí, qué interesante esto que último que nos está diciendo, lo importante es lo que consumimos, ¿no? Porque de alguna manera el cine que vemos, los libros que leemos y dónde ponemos nuestros valores, al final van a ser, ¿no?, las pautas que establezcan a qué tememos, hacia dónde vamos y cómo nosotros mismos nos vemos. Lo has ido avanzando. Además piensa, 5 comidas al día dicen, dieta mediterránea, agua 2 litros al día, todo es el cuerpo, pero ¿en qué debo pensar? ¿Cómo debo pensar? ¿Cuánto tiempo debo pensar en eso? ¿Cómo resuelvo mis ¿Cuántas conflictos? bendiciones, bienaventuranzas, cuántos mensajes positivos recibes al día? El creyente tiene herramientas para disciplinar su mente y hacer una higiene mental. Bueno, lo has mencionado a lo largo del programa, que como tú también tienes a pacientes para terapia y demás, pues no solamente eres escritor, lo decíamos al origen, eres psicólogo, de hecho estos libros vienen un poco derivados de esa carrera.
Decir que tu consulta está abierta online para todo aquel que quiera ponerse en contacto contigo y pueden hacerlo a través del correo electrónico, corrígeme si me equivoco, miconsejerocristiano@gmail.com. Correcto. Nos estamos viendo ahí en pantalla. Bueno, Juan Ramón, muchísimas gracias, Juan Ramón Rísquez, psicólogo y escritor, por mantenernos sobre todo informados del resultado de ese primer libro. Hijo, perdona a tu padre, allí en Estados Unidos, que tienen que estar ya disfrutándolo todos y más que lo van a disfrutar porque además creo que tienes varias ponencias también en México. Una agenda que no para. Y en estos premios internacionales de libros latinos. Enhorabuena nuevamente y gracias por este... Se me ha pasado muy rápido, muchísimas gracias. Sí, a nosotros también. Sí. Muchísimas gracias también por traernos este nuevo libro que sin duda va a hacer mucho bien a nuestra sociedad. Muy bien, gracias. Bueno, creo que querías terminar compartiendo algo que para ti era me gustaría, si me permites, leer 2 versículos para mí muy importantes, porque ya sabéis de que mi vida, mi infancia, cómo fue de maltrato y luego cómo el Señor ha ido transformando mi vida. Hay 2 versículos que son como una perla para mí, que son una promesa de Dios que yo me la creí para mi vida y que la quiero dejar a aquellas personas que nos están escuchando. Está en el Salmo 126, 5 y 6, y me gusta leerlo, no decirlo en memoria, me gusta leerlo en la palabra, ¿no? Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Inma, y a todos los amigos que nos ven, yo fui una de las personas que sembró con lágrimas. Años de lágrimas sembrando por la situación que yo estaba viviendo, de malos tratos, de sentirme no amado, no querido, y yo no podía entender por qué, si Dios era real y era un Dios de amor y era tan bueno, podía permitir que un niño indefenso fuera maltratado por alguien que debería haberlo cuidado. Entonces esta palabra, cuando yo leía que los que hemos sembrado con lágrimas, con regocijo segarán, en mi vida yo la he querido hacer real y ha sido un proceso largo y difícil. Aquí nos dice que irá andando esta persona y llorando el que lleva la preciosa semilla. La preciosa semilla sabemos que es la palabra de Dios. Me sorprende que dice irá andando y llorando. El que predica la palabra de Dios, el que predica un mensaje de sanidad como este, que una nueva vida posible, va a ir andando, es decir, no va a estar quieto. Si te quedas quieto en tu salón, quejándote de la vida que has llevado y del sufrimiento, la sanidad no va a llegar a tu vida. Pero además irás andando y llorando, dice. Y siempre me llamaba la atención, llorando, Señor, a lo largo de la vida para conseguir la restauración y para conseguir transformar el trauma en una bendición. ¿Debo caminar y luchar y llorar? Sí. Es necesario. La vida cristiana es muy dura muchas veces y los que hemos vivido una infancia traumática tenemos que andar y llorar. Pero, para finalizar, dice, volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Las gavillas es un manojo de hierba, una cosecha. Hoy estoy aquí con regocijo, trayendo las gavillas, trayendo la cosecha. Hubo un precio que pagar y todo lo consiguió Jesús y también lo puede conseguir en tu vida. Sea cual sea tu situación, lo que hayas vivido, maltrato, abuso, chantaje, lo que sea en tu vida, por más duro que haya sido. Si has sembrado con lágrimas por tu marido inconverso, por tu hijo que está en la droga, por tu tío que abusó de ti, lo que sea, no me importa. Si has sembrado toda la vida con lágrimas, créele a Dios como yo le creí. Con regocijo vas a cosechar. Y esta palabra es para ti, para todos. Con regocijo vas a cosechar y vas a traer tus frutos. A veces, mucho tiempo. Las raíces necesitan años, pero al final llegará el fruto. Gracias, Inma, por la oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta aquí llega nuestra segunda temporada en Todo es posible, si lo crees. Y qué mejor forma que plantándole cara al miedo. Ese que en la distancia parece rugir como un león, pero que cuando nos acercamos, ya lo han visto, no es más que un gatito. Un año de cambios, de aprendizaje, resiliencia. Como todos, al fin y al cabo, de eso se trata, ¿verdad? De crecer. Sin embargo, hoy les quiero compartir, si me lo permiten, mi último mes. Un mes en el que he perdido a una amiga de apenas 26 años y he presenciado como una pareja de 20 se daba el sí quiero para siempre. Atarse tan jóvenes con todo lo que les queda por hacer antes, podríamos decir. Sin embargo, hace años que saben que las cosas que de verdad importan en esta vida no son cosas. Ella, mi amiga, también lo sabía. Se llamaba Mari Carmen, nuestra Maika.
y practicaba como nadie aquello de vivir al día, la última en recogerse, la primera en madrugar. Reía alto, ni se imaginan cómo. Solía tener pocos filtros y le importaba poco o nada lo que dijesen de ella. Siempre supo aquello de que la crítica no es otra cosa que admiración no resuelta. Ella era sencilla, sencillamente feliz. Persigo testimonios de grandes hombres y mujeres de honra, canas y experiencia. Y resulta que 2 de las lecciones más poderosas, fíjense, me han llegado de chicos que no llegan ni a los 30 años. No considero que tenga nada especial, salvo que soy apasionadamente curiosa y muy analítica. Así que, como dijera Kant, si esto aplica para mí, seguro que lo hace también para alguien más. Así pues, por los que nos dejan con su legado inmortal y por los que recién empiezan hoy su historia, les comparto. La vida es corta, por ello, rompe las reglas, perdona rápido, besa despacio, ríe bien alto y por sobre todas las cosas, ama intensamente. Todo lo demás no importa, solo son detalles. Y recuerda, todo es posible si lo crees. Feliz verano. Bendiciones. Feel thou Lord, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God, I will strengthen thee. Yeah, I will help thee, and I will uphold you with the right hand of my righteousness. And I will uphold you with the right hand